Cuando a mí me dicen qué opinión tengo de Petro, por ejemplo, que es la peor, es que a la única persona que yo puedo comparar con un criminal como Petro es a Uribe. Ambos criminales. Bueno, Josué, y pues a los televidentes yo les quiero contar que creo que se ha notado, estoy algo embelesado con todas las historias que nos viene contando Josué y todo lo que tienen que ver y que de alguna manera impactan la vida de cada uno de nosotros. Entonces, creo que hay un par de preguntas ahí abiertas y en el aire. Aprovechando que va a dar continuidad a respondérmelas, quiero de una vez que que me dé la respuesta mediante eso que nos va a contar. ¿Esto está asociado con Álvaro Uribe cuando usted hace referencia a la derecha? Ok. No, no. Álvaro Uribe Vélez es liberal. Álvaro Uribe es socialista. Álvaro Uribe Vélez es el principal promotor de la destrucción de Colombia. Perfecto. Quiero escuchar en esa definición que usted nos acaba de dar, de ese nombre que de por sí es un nombre que causa mucha polémica, ¿sí? ¿Por qué solamente se asocia con la derecha? ¿Por qué lo ven simplemente como un detractor de la izquierda, por lo menos en este caso? ¿Y por qué usted en este momento desasociando el concepto de la derecha con Álvaro Uribe Vélez? Me gustaría que profundizara un poquito más, desde luego dando continuidad a su historia, ¿no? Eduardo, la asociación de Álvaro Uribe Vélez con la derecha en Colombia vuelve al principio, al inicio de esta charla, cuando yo les decía que se es socialista por ignorancia. Ok, sí. La gente olvida la historia, pero Álvaro Uribe Vélez es nacido de las juventudes comunistas. La mano derecha política de Álvaro Uribe Vélez es José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria es comunista. En segundo lugar, Álvaro Uribe Vélez ha sido liberal. Toda su vida es liberal y sigue siendo liberal. Adicional a eso, el primero que ayudó a darle una estocada de muerte a la Constitución de Colombia en 1991 y el que políticamente también abre las puertas para que los narcoterroristas del M-19 lleguen al Congreso y modifiquen una constitución y tengan inmunidades fue Álvaro Uribe Vélez. En segundo lugar, el éxito de Álvaro Uribe Vélez se debe gracias al Plan Colombia. Y la plata de Plan Colombia la consiguió fue Samper, el Andrés Pastrana. Y adicional a todo eso, hay que entender la historia y saber entender la historia. Y se lo voy a demostrar con argumentos basados en la historia. No soy un tipo subjetivo en este concepto que les voy a dar. El primer presidente de los narcoterroristas en Colombia definitivamente fue Samper. El primer presidente de las FARC fue Andrés Pastrana Arango, de 1998 al 2002. Incluso recuerden ustedes que fue el primer presidente en entregarle soberanía de Colombia territorial a las FARC. ¿Dónde se fortaleció las FARC? En la zona de distensión. Sí, la zona de extensión. Luego, cuando toda esta parafernalia de Pastrana y Tiro Fijo, se llama Manuel Marulanda Vélez, o más conocido como Pedro Marín, porque es el nombre real, Pedro Marín, es de Génova, Quindío, del pueblo donde yo soy, maestro. Es que esto a mí no me lo contaron, brother, yo soy de ahí. Entonces a mí no me vengan con bailados de que quién es Pedro Marín. Pedro Marín era el principal criminal de la historia de Colombia. Sí, de Génova a Quindío hay tres tipos importantísimos para tener en la historia. Pedro Marín, alias Tiro Fijo. Garavito, el violador de niños en Colombia, mayor violador en serie de niños en el mundo. Y yo, Josué Martínez, contrario a esas dos lacras. Menos mal se limpió el nombre de Génova así, sin hacer mucho esfuerzo, Josué, porque imagínate ese hito, Quindío, cuna de poetas, que siempre fuimos un pueblo 100% cívico,
y nacen estos personajes y desvían totalmente lo De las que es, cosas. lo que ha regido la sangre cuyabra, lo que nos ha definido a nosotros los quindianos, que somos personas 100% intelectuales, 100% culturales, Trabajador. que somos personas que vamos un poco más allá, y nacen estas dos personas y cambian desafortunadamente los rumbos del país. Pues Y bueno, aquí se le Timochenko. acota que usted tiene una visión totalmente diferente y que nos hace la aclaración que no tiene nada que ver su postura con Álvaro Uribe Vélez como se pensó No, hace algún tiempo cuando el escándalo de jamás. Santos, que eso fue lo primero con lo que te abordaron los medios de comunicación, y sabemos que nos bloquearon las redes aquellos que teníamos un diálogo o una familiaridad o seguíamos las cosas con usted. Entonces, pues hoy hacer esa aclaración yo creo que es algo muy importante, porque siempre se ha malinterpretado que Josué Martínez Loaiza es de derecha porque es fanático, ni siquiera seguidor, decían la afirmación fanático de Álvaro Uribe Vélez. Me encanta No, que haga esta imposible. aclaración. Imposible. Mire, eh, yo soy fanático cuando empezamos en la entrevista del señor de la tienda, del que trabaja, del campesino, del carnicero, del carpintero, del abogado, del médico, del que trabaja, del colombiano. Yo no creo y yo considero que es una verdadera estupidez ser seguidor de un político. Es imposible. Es literalmente imposible que yo sea un seguidor de Álvaro Uribe Vélez. Le reconozco que cuando fue presidente logró grandes cosas, pero también destruyó otras. Y ojo, y pido que ustedes me entiendan, porque muchas personas me acusan de paraco por lo que voy a decir. Pero es que el que destruyó a los depredadores naturales de las FARC fue Álvaro Uribe Vélez. El que los metió presos y el que los mandó para las cárceles al extranjero fue Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de quitarle todos los problemas a las izquierdas para que ellas avanzaran. Chicos, Álvaro Uribe Vélez fue el que les metió a Santos. Chicos, Álvaro Uribe Vélez fue el que se encargó para hacer hasta lo imposible, porque hoy en día Claudia López sea alcalde en Bogotá. Álvaro Uribe Vélez fue el que dio la orden para que todos se perdieran Antioquia, para que un heleno guerrillero sea alcalde de Medellín. Oiga, Álvaro Uribe Vélez fue el que les metió a Duque. Mire, no hay peor castigo para un uribista o un duquista que tener que defender a esos dos. ¿O usted qué clase de personaje cree que es Duque, hermano? Da vergüenza, ese tipo da lástima. Es una verdadera vergüenza para el país. Ahora, que don Álvaro Uribe Vélez sea, y digo don porque es mayor que yo y porque como quindianos nos enseñaron a respetar, que ese señor sea el mejor político de la historia de Colombia, sí, sí lo es. Que ese señor le ha metido la mano a Colombia más que cualquier político en nuestra historia republicana, sí, hay que al César lo del César. Que este señor logró levantar la economía de Colombia y colocar a Colombia en un sitial internacional muy interesante, sí, hay que decir la verdad, lo hizo. Pero de ahí a que sea un santo, no señor. Los problemas que Colombia tiene en este momento es culpa de ese señor, es culpa de ese tipo. Es que usted no puede edificar un futuro próspero a base de mentiras y traiciones. Perdónenme, chicos, pero ¿cómo una persona con un criterio sencillo en su cabeza va a ser seguidor del que nos robó el no? Es que ese tipo fue y lo negoció para salvar a su hermano, para montar a Duque. Es que esa llavería, la gente en Colombia cree que Santos y Uribe son enemigos. No, eso es lo que es una sociedad ni la berraca. Los verdaderos jefes de las FARC son los santos. Lo han sido siempre. Álvaro Uribe Vélez, ¿qué es Álvaro Uribe Vélez? Un político. Álvaro Uribe Vélez le importa un culo a usted, Diana o Edward, usted, yo, cualquier colombiano. No, a ese señor solo le importa su status quo.
¿Usted sabe qué diferencia existe entre un petrista y un uribista? No. Ninguna. Solo cambia ¿Cómo? el nombre del artista, pero es el mismo espectáculo. Ese espectáculo se llama populismo. Colombia no se va a salir del problema con populistas. Mire, no hay nada más lamentable en un proceso democrático que usted vote por el que otro le diga a usted. Cuando a mí me dicen qué opinión tengo de Petro, por ejemplo, que es la peor, es que a la única persona que yo puedo comparar con un criminal como Petro es a Uribe. Ambos criminales. Los políticos tienen que ser como los yogures, tienen que tener fecha de vencimiento. Las estadías de los políticos en el Congreso tienen que ser de una o máximo 2 periodos y se acabó su historia, maestro. Tercero, cuando una persona llega a ser presidente de un país y el nivel de aceptación del pueblo es inferior, al 70%, ese tipo tiene que renunciar. Porque es que cuando una persona es presidente de un país es como el gerente de una empresa. Si usted es un mal gerente, se tiene que ir, pero no podemos perder la empresa porque tenemos que sostener un pelmazo de gerente. Yo le quiero mandar un mensaje a todos esos grupos de izquierda, a todos esos pelados petristas, a todos esos pelados progresistas, a todos esos pelados comunistas. Perdónenme, pero querer copiar un modelo que no ha funcionado en ninguna parte del mundo te convierte en imbécil. ¿Acaso ustedes no estudiaron la historia? Muchachos, el socialismo, el comunismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ustedes se ponen grupos de izquierda que se ponen la camiseta del Che. Por Dios, el Che era homofóbico y muchos grupos LGTBI se ponen la boina y se ponen la cara del Che. Por Dios. Eso es como si ustedes, grupos de izquierda, les diera por ponerse la cara de Uribe en sus camisetas. E La ignoran, misma e huevada. ignoran, e ignoran también, Josué, que el movimiento guevarista, yo fui guevarista muchos años en la universidad mientras empezaba a entender todo este tema y empezaba a entrar como en razón de muchas vainas. Y supe que asesinaban prostitutas y las obligaban a zoofilia y eso para mí fue un impacto grandísimo que ahí dije un momento que estoy haciendo, qué imagen estoy siguiendo. Usted que conoce de fondo todo eso, sería chévere que nos contara un poquito al respecto. Sí, claro. Mire, lo primero que nosotros tenemos que entender es que un delito es un delito. Un delito no tiene derecha, no tiene izquierda y no tiene centro. Un delito es un delito. Y el delito no tenemos por qué politizarlo. Yo soy un promotor, un defensor de la pena de muerte. Debe de existir para violadores de niñas, para violadores de niños, para zoofílicos y para toda persona que quiera destruir una sociedad. Mismo. Cuando yo veo una persona de izquierda alentando banderas marxistas, leninistas, son tipos que incluso yo me he puesto a debatir con muchos en Colombia y ya pocos quieren debatir conmigo. No les agrada porque yo les he ganado por una razón básica y elemental. Es que Marx era un mantenido. Marx dejó morir a sus hijos de hambre. Stalin incluso le falló a su propia familia. ¿Ustedes creen que en el 2020 estamos para reciclar políticas del siglo XVIII? Pero mire, Eduard y Diana, el punto más ignorante de las juventudes colombianas, le dicen a Uribe fascista, al policía fascista, y a todo mundo le dicen fascista. Pero estos izquierdistas no reconocen que el fascismo es una raíz socialista. Y la primera característica de un fascista es que es de izquierda. El fascismo fue creado por Benito Mussolini. El fascista más conocido en América Latina se llamó Juan Domingo Perón, argentino, que es lo que hoy en día conocen en Argentina como el kirchnerismo. Si nosotros vamos a otro fascista, es Chávez. Si nosotros vamos a otro fascista, es Castro. Si nosotros vamos a otro fascista, Ortega. Si nosotros vamos a otro fascista, Petro. Y si le dicen fascista a Uribe, tienen razón. También es fascista. Él sí es fascista. Entonces, para nosotros
entender la lógica tenemos que utilizar la terminología correcta en las personas tal cual como es, sin ningún tipo de favoritismo, sin tratar de pintorretear o cambiar las cosas porque no queremos reconocerlas. Pero Uribe es el principal populista de Colombia. Petro es otro populista. Ahora, chicos, ¿ustedes creen que Petro es la solución para administrar un país cuando siendo alcalde ni siquiera le cumplió a su pueblo? Ese tipo prometió una cantidad de cosas que no cumplió ninguna. Entonces, ¿con qué cara una persona de izquierda viene a decir que Sultano de Tal es mala gente cuando al tipo que defienden es un tipo que desfalcó a Bogotá? Petro es un tipo riquísimo. ¿Ustedes acaso no se dan cuenta que le gusta ir a comprar zapatos Ferragamo cuando a uno le toca comprar un Croydon en San Victorino? Y si nos vamos para los, si nos Yo vamos para los tampoco. uribistas, si nos vamos para los uribistas, ¿usted cree que Uribe es un tipo con humildad? ¿Usted está completamente seguro, muchachos, que Uribe es la solución para Colombia? Yo no lo creo. Tal vez Uribe fue la solución para Colombia en su momento, pero Uribe se convirtió en un problema cuando se quiso eternizar en el poder. Y el poder es más adictivo que la cocaína y 10 veces más adictivo que la heroína. El poder es un vicio, muchachos. Entonces nosotros no podemos tratar de crucificar a Uribe cuando callamos ante los 10 congresistas narcoterroristas en el Congreso. Nosotros no podemos ajusticiar a los izquierdistas cuando los que supuestamente se hacen llamar de derechos han tenido nexos incluso con Pablo Escobar. Perdónenme, pero es que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En Colombia no existen derechas, entiéndanlo. Si en Colombia hubiesen existido partidos de la derecha realmente, candidatos de la derecha, tan solo presidentes de la derecha, Petro estaría preso. Uribe también. Si en Colombia debe de existir justicia, los dos primeros que se tienen que ir a pagar cadenas perpetuas son Petro y Uribe. Y detrás de él esos congresistas de las FARC. Y detrás de eso Claudia López y el alcalde de Medellín y el alcaldito de Cali. Y detrás de todos ellos, todos los que se le han robado la plata al pueblo colombiano y todos los que han presentado en campaña un proyecto programático electoral y no lo han cumplido. Eso es estafar y eso es engañar. Y el pueblo tiene los gobernantes que merece. Josué, Usted pero quiere hacerse un favor en su vida. Saque una carrera. Usted quiere hacerse un favor en su vida. Usted quiere dejar de ser un empleado, conviértase en un empresario. Innove. No se reúna entre muchos para querer destruir lo que un empresario está haciendo. Si usted no está de acuerdo con una empresa y a usted le parece que su patrón en la empresa es la peor persona del mundo, entonces usted para qué arma un sindicato. Retírese de la empresa, váyase y cree su propia empresa. Yo soy un ejemplo. Cuando yo me doy cuenta que todos los comandantes míos eran más criminales que los criminales que yo perseguía, que para mí fue vergonzoso, y no quiero decir todos, quiero decir en ese momento histórico lo que a mí me sucedió. Pero yo no me quedé a armar sindicato, colgué mi uniforme, lo más digno que pude. Yo ingresé voluntariamente y me fui voluntariamente. Y a punta de esfuerzo y sacrificio creé lo poquito que tengo. Sea mucho, sea poco, haya triunfado, no haya triunfado. Pero yo no me quedé a criticar a nadie, muchachos. Josué, ¿Entiende? aprovechando que estamos hablando de todo esto, hace unos meses, días hacia atrás, tuve la oportunidad de conocer a Manfred Reyes Villa.
y sabemos todo lo que pasó en Ecuador alrededor de él. Él manifestaba al micrófono, no en este espacio, en otro espacio en el que participaba en ese entonces, que se hablaba de Latinoamérica una mano de izquierda que se quería posesionar. Ustedes, de todo ese conocimiento cultural que tiene a nivel histórico, valga la lo redundante de la pregunta, sobre la izquierda, ¿qué nos puede decir? Si hay un orden de izquierda que se quiere establecer, si es Latinoamérica el objetivo militar, por decirlo de alguna manera, de este tipo de grupos, o fue algo que simplemente este personaje dio desde su percepción. Bueno, yo conozco a Manfred Reyes Villa. Sé quién es, sé cuál es su tendencia, es una tendencia muy similar a lo que yo soy. Es una persona que tiene un conocimiento muy amplio de muchísimos temas, pero es una persona que también ha estado relacionado con narcotráfico y con muchas cosas más. Pero vamos a tratar de ver lo positivo del concepto y tratar de aprender. Mire, voy a tratar de hacerlo rápidamente. A Europa y a las grandes potencias en el mundo no les conviene que Latinoamérica salga adelante. Ojo lo que les voy a enseñar. 10%. Japón no tiene ni siquiera el 5% de la diversidad geológica y ecológica de Colombia. Ni siquiera toda Europa, ni si nosotros tomáramos a toda geológica y productiva a nivel de alimentos que tiene Colombia. Ya están entendiendo, ¿no? A ellos no les conviene que Latinoamérica se convierta en una potencia. Entre más subdesarrollo, entre más atraso, entre menos caminos, entre menos tecnología, entre peor educación tengamos, para Europa, para Estados Unidos, para Japón, para otros países va a ser mucho mejor. Pero ustedes no han notado algo, chicos, que usted va y mira cuántos cerebros fugados hay en Colombia y ustedes van a encontrar que si mandan futbolistas a equipos del mundo, se convierten en estrellas. Usted mira grandes empresas en el mundo, inclusive en la NASA, hay colombianos. Usted va y mira las petroleras y empresas mineras y a nivel internacional, usted va a encontrar ingenieros, arquitectos, médicos. No vayamos lejos. El doctor Ginás, Patarroyo y muchos médicos más. Colombia tiene un potencial de cerebros impresionante. Los primeros que quieren que Colombia fracase son esas personas de arriba, gente como Soros. Ellos no les conviene que eso pase, porque en el momento que las economías de Latinoamérica pongan a funcionar toda su verdadera riqueza, van a superar a la comunidad europea, van a superar a Japón, van a superar a todo el mundo. Pero ¿cómo es posible que una islita como Japón sea más que Colombia? ¿Sabe por qué? Porque allá no están educando gente para que salga a tirarle piedra a los policías. Porque en Japón no están educando a las juventudes para creer en populistas. Porque allá ningún huevón está pensando en Marx, ni Lenin, ni Stalin. Porque esos tipos que están allá están pensando en química, física, aritmética, geometría, en energía nuclear, en energía atómica, en cómo generar energía de manera renovable y sustentable. ¿Usted cree que un japonés en este momento está preocupado por lo que diga un pelmazo político? O salir a la calle a batirse a duelo con un policía que ni conoce, que es un pobre trabajador como es él. ¿O usted qué cree que lo que hace uno? ¿Quiénes son esos peladitos que van y atacan a los policías? Boluditos, pendejitos. Vaya, mire un japonés de esa misma edad y mínimo te habla 3 idiomas. En el mundo que yo conozco, el mundo que yo defiendo es muy sencillo. Usted quiere ganar, trabaje, marica. Usted quiere salir adelante, sacrifíquese y esfuércese. Usted quiere ser rico, pues si los burros fueran así de bendecidos serían multimillonarios, ¿no? Es que el mundo es para el que tiene cerebro,
para que tenga un poquito de inteligencia. Entonces la mayoría de los estudiantes en Colombia están saliendo es para que los contraten. Ellos no están innovando, no están creando, no están diseñando su futuro. Ellos salen solamente para hacer una carga laboral. Ellos están esperando que porque si una persona los contrata, entonces ya tiene la obligación de mantenerlos. No, así no funciona el esquema. Y si a usted le gusta ser empleado, pues conviértase en empresario. ¿No les parece? En vez de salir a tirar piedras y a destruirle las vitrinas, incinerarle o dañarle el negocio que otro con esfuerzo ha hecho, como lo hemos visto en Bogotá o en Medellín. Entonces, ¿qué razón, qué revolución tiene ese tipo que va y le destruye la propiedad privada a otro? Un mamerto vivo, un mamerto muerto, no sirven de nada. Pero si un muchacho de estos lo logramos despertar en su conciencia y ese muchacho recapacita, habremos salvado a un anticomunista.